nos permite poder estar en este hermoso lugar. Señor, recibe que su palabra y su consejo y podernos gozar delante de su presencia en alabanza y adoración. Le invito, mi hermano, a que abramos nuestras Biblias, que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 30 y 31, vamos a leer en esta mañana. Libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 30 y 31. El tema de esta mañana, hermanos, es llamado al arrepentimiento. Cuando lo tengan, mi hermano, le dan un fuerte amén y le damos lectura de la palabra de Dios. Amén, hermano, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, le alabamos y le bendecimos en esta mañana. Le damos la gloria y la honra a usted, maravilloso Dios, por su grande misericordia, por su grande amor y por su bondad, bendito Dios. Le pedimos en esta hermosa mañana una vez más, Dios, que su Espíritu Santo ministre este tiempo, Señor. Que su Espíritu Santo venga a nuestro corazón y que nos ayude a entender de esta hermosa palabra que hoy tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a atesorarla, Señor, y sobre todo ayúdanos a poder obedecer su palabra, Señor. Sea usted ministrando nuestra vida, toque nuestros corazones, Señor, renuévanos y transfórmanos una vez más, Dios. Pedimos que sea su Santo Espíritu quien toque los corazones, Señor, que su Santo Espíritu sea en esta hermosa mañana ministrando nuestras vidas y que nos ayude a seguir adelante. Padre Santo, también así pedimos por las peticiones, Dios, por las peticiones de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Que sea usted obrando en nuestras vidas, Señor. Que sea usted, el maravilloso Señor, dando respuesta a cada petición, Señor. Yo sé que usted es un Dios poderoso, un Dios grande en misericordia y grande en amor. Por ello le pido y le suplico en esta hermosa mañana que sea usted, bendito Dios, dando respuesta, dando solución a cada petición, maravilloso Dios. Pero sobre todo, Padre Santo, pedimos que todo se haga conforme a su voluntad y conforme a su bondad. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Señor y Salvador. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Llamado al arrepentimiento, hermanos, en esta mañana. Hermanos, si hemos leído desde el principio de este capítulo 17, hermanos, pero quizás como a partir del versículo 23, hermanos, ahí podemos comprender el por qué el apóstol Pablo aconseja estos a los atenienses. Hermano, en ese tiempo, o en esta ocasión, más bien dicho, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de poder evangelizar o predicar a los atenienses, hermanos, de presentarles a nuestro Dios. Porque los atenienses, hermanos, eran personas idólatras, personas religiosas, personas quizás que creían en muchos dioses. Pero cuando Pablo dice la palabra, hermanos, que conocía sus altares, se dio cuenta de que en uno de los altares, hermanos, tenía una inscripción maravillosa que decía: al Dios no conocido. ¿Sí? Entonces, hermano, es ahí donde el apóstol Pablo discutía y les enseñaba a los atenienses sobre aquel Dios no conocido, porque ellos también adoraban a este Dios, pero no le conocían. Literalmente, hermanos, no lo conocían, pero le adoraban. Por eso, porque estaban en una ignorancia, hermanos, ellos vivían en una ignorancia. Pero Pablo les explicaba y les presentaba a este Dios que sí es posible conocerle. Que sí es posible, hermanos, llegar a conocer este Dios, el cual ellos tenían ahí en un altar que decía: al Dios no conocido. Y hermanos, el apóstol Pablo
les comenzó a presentarles, que comenzó desde el Antiguo Testamento, allá desde la creación. Él les explicaba, les hablaba sobre la creación, que cómo fue. También les explicaba, hermanos, sobre el linaje del hombre, de cómo hasta el día de hoy nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Pero eso es lo que hacía el apóstol Pablo, aprovechando esa oportunidad y diciéndole que esa descripción que dice ahí, el Dios no conocido, ese es el Dios que yo les presento, ese es el Dios que yo les anuncio, y que Él es verdadero y que verdaderamente existe, y que sí se puede conocer. Amén. ¿Sí? Eso es lo que le decía el apóstol Pablo. Y ahí también, hermanos, daba muchas maneras de cómo se la presentaba. Desde el versículo 27 podemos verlo. Desde el 27 al 29 lo vamos a leer, hermanos. Siempre el capítulo 17, que decía: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí, hermanos, es así como el apóstol Pablo les presenta aquel Dios no conocido a los atenienses. Se los presenta para que ellos ya no estén en ignorancia. Nosotros, hermanos, en nuestra época ya no somos ignorantes del Dios no conocido, porque usted y yo sí conocemos a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo aquí en el mundo. Aleluya. Usted y yo sabemos quién es Él. Gloria a Dios. Usted y yo sabemos y le conocemos perfectamente. Aunque no le conocemos físicamente, hermanos, pero sí sabemos que Él es real. Amén. Que Él es el Dios Todopoderoso, Señor, el Dios aleluya. Supremo. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, usted y yo ya no estamos en ignorancia. Hemos conocido a Dios. Él se ha manifestado en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Y por Él es la razón que estamos en este lugar. Porque hemos creído en Él, porque sabemos que existe y sabemos que es real. Así es. Por ello, hermano, aquí el apóstol Pablo les predicaba, y ahí donde les decía, hermanos, en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Una vez, hermanos, que el apóstol Pablo les había presentado a aquel Dios todopoderoso, creador de los cielos, Él les dice que es necesario arrepentirse de los pecados. Es necesario que todos los hombres en todo lugar y en todo momento tengan que arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Eso es, hermanos. Pero aquí también decía algo muy importante, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué significa esta frase, hermanos? Que Dios haya pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Que cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Dios vino a la tierra, hermanos, Él no vino a condenar. Él no vino a condenar a nadie. No vino a juzgar a nadie, sino que Él vino a traer salvación al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Él vino a traer vida eterna a todo ser humano. Gloria. Por ello es que dice, hermanos, que Dios haya pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Sí? Él no vino a condenar a nadie, sino que vino a dar vida a este mundo. Gloria a Dios. Por ello, hermano, pero es necesario lo que decía el apóstol Pablo. Es necesario de que todos los hombres en todo lugar se arrepientan de vuestros pecados. Así es, Señor. ¿Sí? Es necesario, hermanos, que nos arrepintamos, porque es cierto, hermanos, nosotros como cristianos no podemos decir, hermanos, no podemos llegar a pensar de porque somos cristianos no necesitamos arrepentimiento. Sí lo necesitamos. No podemos pensar que las personas de allá afuera, hermanos, son más malas que nosotros y que ellos sí necesitan arrepentirse y nosotros no. Todos, hermanos, como dice la palabra de Dios, todos necesitamos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Sí, aleluya. Primer punto, hermanos, ¿quiénes deben arrepentirse? Todos. Todos debemos arrepentirnos, como dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
Este es el mandato, hermanos, que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos, hermanos, debemos de arrepentirnos. ¿Sí? Estamos en una época quizás donde la maldad se mira más que lo bueno. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, esto hace, hermanos, de que nuestro caminar, en este camino que Dios nos ha mostrado, hermanos, se haga más difícil. Y que muchas veces, como le digo, nos dejemos llevar por esas corrientes del mal. Por ello, hermanos, todos necesitamos arrepentir. ¿Sí? Todos necesitamos arrepentirnos, no solamente aquella persona que es idólatra, no solo aquella persona que vive, como le digo, en doctrinas de hombres o doctrinas cerradas. Porque eso es lo que vemos muchas veces, hermanos, que hay tantas religiones, tantas doctrinas que son erróneas. No solamente esas personas necesitan arrepentimiento, sino que todos en general, la palabra de Dios manda que todos nos arrepentamos. ¿Sí? Usted y yo no podemos decir que no tenemos pecado, porque si no mentiríamos. Y en Romanos, hermanos, Romanos 3:23 nos dice algo muy cierto, algo muy importante, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado en algún momento. Es cierto que ahora Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha lavado con su preciosa sangre. Pero necesario es, hermanos, que continuemos siempre arrepintiéndonos de toda la maldad que hacemos, de todo lo malo. Porque nosotros, hermanos, podemos pecar de muchas maneras. Podemos pecar con nuestra mirada, podemos pecar con nuestra boca, podemos pecar con nuestra mente. Por ello, hermanos, es necesario arrepentirnos del pecado. Muchas veces decimos, hermanos, que pecamos por ignorancia, pero esa es una excusa, hermanos, que no nos justifica, porque no somos ignorantes. Usted y yo sí conocemos la verdad, usted y yo conocemos lo bueno, ¿sí? Por ello no podemos decir que pecamos por ignorancia, que no sabemos, ¿sí? También, hermanos, muchas veces decimos que pecamos por debilidad, pero eso tampoco es justificación, hermanos. Si decimos que pecamos por debilidad, hermanos, eso demuestra la poca comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Porque una persona que tiene comunión con Dios, hermanos, va a andar siempre firme, va a andar siempre fortalecido, no va a actuar débilmente en los caminos de Dios. Por ello, hermanos, no podemos decir que pecamos por debilidad, pero muchas veces, hermanos, también se peca deliberadamente. Pecamos, hermanos, y quizás por beneficio propio olvidamos, hermanos, de que Dios ve todo, ¿sí? Y pecamos a conciencia. Y ahí es por eso, hermanos, que no podemos decir, hermanos, de que no hemos pecado. Y así como la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, nos aleja de la gloria y la gracia de Dios. Por ello es necesario que hoy, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20 nos dice, hermanos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, imagínense, hermanos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Nosotros podemos decir que somos buenos porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora somos nuevas personas, porque Dios nos ha transformado, ahora nos ha hecho hijos de Él, ¿sí? Por ello podemos decir que somos buenas personas, pero que estemos aquí en la tierra, hermano, no significa que vamos a vivir justamente, no significa que somos perfectos, ¿sí? Porque el pecado, mientras estemos en esta tierra, hermanos, el pecado va a permanecer en este mundo, ¿sí? Por ello, la única persona que fue libre de pecado fue nuestro Señor Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra. Él fue perfecto en esta tierra, Él fue santo en esta tierra. Es la única persona por cual podemos decir que nunca pecó, ¿sí? Pero de ahí, hermano, no existe otra persona que no peque en este mundo. No existe ninguna otra persona que pueda ser completamente justo en esta tierra. Por ello, hermano, es necesario acercarnos a nuestro Dios para que por medio de Él nosotros alcancemos la perfección, ¿sí?
porque Él es perfecto y solo en Él podemos alcanzar la perfección. Solo en Él lo podemos justificar. No hay en otra persona, solo en Él, porque Él es justo. En Él podemos encontrar nuestra justificación. Solamente en Él. Usted y yo, hermanos, conocemos bien qué es el pecado. Usted y yo sabemos qué es el pecado. Pero la palabra de Dios también nos explica y nos dice qué es el pecado. Veamos qué nos dice. Dice Santiago 4:17 sobre el pecado: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo y fácil, hermano. Toda persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí cae, hermano, decir que yo tengo buenas intenciones. Yo tengo buenos deseos de hacer algo, de querer hacer algo, de colaborar, de trabajar, de servir. Yo tengo el deseo y las buenas intenciones. Pero si no lo hago, hermanos, entonces eso me es pecado. Me es contado como pecado. Por ello, hermanos, imagínense que así de fácil está que usted y yo podemos fallar. Muchas veces decimos: en mi corazón está el deseo, están las buenas intenciones de hacer algo bueno. Pero con tener el deseo y las buenas intenciones no hacemos nada. Por ello es que debemos actuar y hacer lo bueno siempre. Porque si no hacemos lo bueno, entonces es ahí donde cometemos el pecado. ¿Sí? También, hermanos, en Juan, en primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley, hermanos, es no obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Infringir la ley, hermanos, es violar los mandamientos de Dios. Nosotros muchas veces hemos dicho, hermanos: yo amo a Dios, amamos a Dios. Pero el primer y grande mandamiento es, hermanos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Pero también dice el segundo mandamiento que debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si decimos amor a Dios, también debemos de amar a nuestro prójimo. Y si no amamos a nuestro prójimo, hermanos, entonces es ahí donde fallamos. Es ahí donde cometemos el pecado. Porque estamos, hermanos, infringiendo la ley de Dios. No estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo la ley de Dios. ¿Sí? Como personas, como hijos que ahora somos de Dios, el amor tiene que permanecer en nuestros corazones. ¿Sí? No sé si se recuerdan de la predicación anterior que tuvimos sobre el amor, hermano. De que el amor debe de permanecer en vosotros. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Por ello, hermano, es importante que el amor siempre esté reflejado en nuestra vida. Dios es amor. Y estamos aquí por el amor de Dios. ¿Sí? Así dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Por el amor de Dios es que usted y yo estamos aquí en este lugar. ¿Sí? Por ello, hermanos, el amor siempre debe estar reflejado en cada una de nuestras vidas, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Por ello es que cuando vemos a nuestro hermano en Cristo, hermano, nosotros debemos de alegrarnos, debemos de sentirnos bien, felices de que somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, le hacemos mala cara, no lo recibimos como debe de ser. Siempre le debemos de recibir con una sonrisa, con un apretón de manos, hermanos, así. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor no está en nuestros corazones. Y así de importante es, hermanos, de que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, porque si no, hermanos, también cometemos pecado. En primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, también nos dice, siempre hablando del pecado, que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, dice. Aquí nos dice, hermano, que toda injusticia es pecado. Nosotros siempre debemos de ser justos en todo. Recordemos, hermanos, que ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo. Todos somos iguales. ¿Sí? Lo que yo me merezco también se merece mi prójimo, mi hermano. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. ¿Sí? Por ello, hermanos,
Es así, debemos de ser justos. Pero ¿en qué podemos fallar en este caso, hermanos? Muchas veces en algo tan sencillo como por decir así, como compartir un refrigerio, ¿verdad? Que agarramos una botella de gaseosa y la comenzamos a servir, ¿verdad? Nosotros agarramos el vaso más grande y a nuestro prójimo le damos el más pequeño. No somos justos, ¿verdad? O en la alimentación muchas veces, hermanos, para nosotros elegimos la pieza más grande y para nuestro prójimo la más pequeña. Hermanos, debemos de ser justos en todos, hasta en las más mínimas cosas que existen, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros cometemos injusticia, entonces también es pecado. Es ahí, hermano, por eso que la palabra de Dios nos dice que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse de nuestro pecado. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sí? Punto número 2, hermanos. ¿Por qué es necesario arrepentirse? Yo he puesto aquí dos razones, hermanos, dos respuestas por qué es necesario arrepentirse. Primero, para salvación de nuestras almas. Hermano, no podemos recibir la palabra de Dios, no podemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal sin antes no hay arrepentimiento en mi corazón. Si yo no me arrepiento de mis pecados, yo no voy a poder escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a querer recibir a Jesucristo como mi Salvador. Por ello es necesario que exista un arrepentimiento dentro de mi corazón para que yo pueda alcanzar la salvación que Jesucristo a mí me ofrece. Amén. ¿Sí? Es así, hermanos. Por ello, porque es necesario arrepentirse para la salvación de nuestras almas. Si no hay arrepentimiento en mí, no hay salvación. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento genuino y el verdadero, hermanos, es el que cambia a la persona. Aquella persona que dice, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de las maldades que hice. ¿Sí? Un ejemplo sería, hermano, de aquella persona que era viciosa en el alcohol, en las drogas, o en cualquier otra cosa, hermano. Cuando se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo en su corazón, la persona cambia totalmente. Aquella persona que era alcohólica ya no bebe. Aquel fumador ya no fuma. ¿Sí? Aquella persona que andaba robando ya no roba. Aquella mujer que andaba en los chismes ya no chismea. ¿Sí? Así, hermano. Es por ello que debe existir el arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Para poder ser santo. Si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en mi ser interno, hermano, entonces yo no podré recibir la salvación que Jesucristo me está ofreciendo. ¿Sí? Por ello, hermano, el mismo Señor Jesucristo, Él predicaba desde que inició, hermano, su ministerio. Vamos a leer Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Esto es lo que decía nuestro Señor Jesucristo al predicar de los reinos de los cielos. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Sí? Por eso dice primero arrepentidos. Tenemos que primero arrepentirnos para poder creer en el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Es ahí, hermano. Si no hay un arrepentimiento, entonces no podemos recibir la salvación de Jesús. No podemos. Es necesario. Aquí dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Era porque Dios mismo estaba aquí en la tierra y había traído salvación al ser humano. ¿Sí? Es así, hermano. Por ello, hermano, es necesario que nos arrepintamos. Porque la gracia de Dios estamos viviendo la hora. Y es ahora cuando debemos de arrepentirnos de nuestras maldades para poder tener una salvación que Jesucristo nos ha ofrecido. ¿Sí? Es necesario, hermano, siempre arrepentirnos en todo momento. Lucas nos confirma esta misma tema que estamos hablando sobre la salvación. Lucas 13:5 dice, os digo, no antes si no nos arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Si no hay arrepentimiento, no hay un cambio de vida. Y si no hay un cambio de vida, entonces pereceremos. Seremos, hermanos, vamos a sufrir las peores consecuencias, la cual Dios ya ha designado para toda la maldad de este mundo. ¿Sí? Por lo tanto, si no nos arrepentimos antes, hermanos, de que esos tiempos se acerquen, pereceremos igualmente. Por ello que él le decía, hermanos, no podemos pensar de que las personas que no están en Cristo Jesús, que no lo conocen, o todas las personas que allá afuera están que viven en la idolatría, en doctrinas cerradas o doctrinas de hombres, hermanos, no solo ellos necesitan arrepentimiento, sino que también todos vosotros, creyentes o no creyentes, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados para poder tener esa salvación, hermanos, completamente asegurada, para que podamos salvar nuestras almas. ¿Sí? La segunda respuesta, hermanos, porque es necesario arrepentirse para recibir el perdón de Dios. ¿Sí? El llamado al arrepentimiento, hermano, es necesario para recibir el perdón de Dios. Si no hay arrepentimiento, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. Porque Dios no nos va a perdonar algo de cual nosotros vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Es necesario arrepentirse, pero cuando decimos, hermanos, arrepentirme de mis pecados, significa que yo ya no voy a volver a hacerlo. ¿Sí? Significa que yo ya no voy a caer en ese mismo error. ¿Sí? Eso es arrepentirse, hermano. ¿Sí? Si yo digo, hermano, yo me arrepiento de lo malo que yo hice en mi vida. Por ejemplo, yo en mi vida personal, hermano, cuando yo vine nuevamente a los caminos de Dios, yo le pedí perdón a Dios y yo le dije a Él, yo me arrepiento de todos los vicios que yo hice en mi vida. ¿Sí? Pero si yo le digo a Dios, yo me arrepiento y yo vuelvo a esos mismos vicios, entonces Dios no me va a perdonar todos esos pecados que yo cometí, porque estoy en lo mismo. Si yo le digo a Él, yo me arrepiento, significa que yo ya no voy a caer en lo mismo. Yo ya no voy a seguir en ese mismo pecado. Tengo que cambiar mi forma de vivir. Por ello, hermano, es necesario de que nos arrepintamos siempre. Salmos capítulo 32, versículo 5 nos dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando hay arrepentimiento en la persona, hermanos, eso hace que la misma persona pueda confesar sus pecados a Dios. ¿Sí? Si hay arrepentimiento en mí, hermano, eso causa que yo tenga y yo pueda reconocer que verdaderamente estoy viviendo mal, que el pecado está en mi vida, y si yo confieso los pecados a Dios, hermanos, entonces es así como Dios me puede perdonar a mí. Si yo me arrepiento y confieso mis pecados a Dios, Él me va a perdonar. Por ello yo tengo que arrepentirme para que Dios me otorgue su perdón. Y la verdad, hermanos, todos necesitamos del perdón de Dios. Todos necesitamos constantemente del perdón de Dios. Y en Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así, hermano. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él nos limpia del pecado y nos hace justos delante de Él. Pero necesario es, hermanos, de que nos arrepintamos de ese mal pecado, porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación y no hay perdón de parte de Dios. Por ello, hermanos, así de importante es que nos arrepintamos. En el punto número 3, hermanos, ¿cuál será el resultado si hay arrepentimiento? El resultado es, hermanos, que no seremos juzgados en aquel día. Versículo 31 de Hechos del capítulo 17 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que nos arrepintamos. Porque si nos arrepentimos, el resultado será que usted y yo no seremos condenados. Porque Dios ya ha designado un día el cual el mundo será juzgado. Todas las naciones serán juzgadas. ¿Sí? Y si hay arrepentimiento en mi corazón y en su corazón, entonces, hermanos, usted y yo no vamos a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros que nos hemos arrepentido, entonces nosotros ya nos hemos ido a la presencia de Dios. ¿Sí? Ya no estaremos en este lugar. Estaremos en nuestro lugar. En este lugar, hermanos, solo estarán aquellas personas que no quisieron arrepentirse. Aquellas personas, hermanos, de que no quisieron aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. Allí, hermanos, ¿y cuál sería ese día que Dios ha establecido que el mundo será juzgado? Lo vemos, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo del 11 al 15, que es el juicio ante el gran trono blanco. Y dice, hermanos, versículo 11 al 15 de Apocalipsis 20, dice: y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos gloriosos. Bueno, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 20, 11, 15. Que decía: y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es, hermanos, el juicio ante el gran trono blanco, el cual ese es el día el que ha sido asignado para juzgar a los hombres y a todas las naciones y al mundo. ¿Sí? Es ahí, hermanos, en este lugar. La iglesia ya no va a estar en ese lugar. Porque la iglesia, aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. En este lugar solo van a estar aquellas personas que rechazaron la salvación de Jesús. Aquellas personas que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Esas personas, por eso que dice: y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños. Todos esos muertos son aquellas personas que no aceptaron a Jesús. Porque aquella persona que muere sin Cristo Jesús verdaderamente muere. Pero aquella persona que muere en Cristo Jesús no muere, sino que duerme mientras Él viene por su iglesia. Así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí en este lugar estará toda aquella persona que no quiso arrepentirse de sus maldades, de sus pecados. Y será juzgado, hermanos, y el resultado final, como dice la palabra de Dios, aquí dice que fue lanzado al lago de fuego. Esta es la sentencia máxima que Dios ha establecido para toda maldad y toda aquella persona que no ha querido aceptar la salvación de Jesús ni arrepentirse de sus maldades. Pero también, hermanos, el versículo 31 nos decía: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón, hermanos? ¿Quién estará en ese juicio? Aquí, hermanos, nos dice que el varón ha sido designado, es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y eso lo dice, hermanos, lo dice en Mateo 25, 31, 32. También, hermanos, nos dice Juan 5, 22, y nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ahí nos dice claramente
que Jesucristo es el que estará sentado en el trono y Él será quien juzgará a las naciones y a toda aquella persona que no quiso arrepentirse. Por ello, hermanos, es necesario ahora y siempre que en todo lugar, todos los hombres, cuando decimos todos los hombres, es toda persona que tiene vida ahora. Toda persona es necesario que se arrepienta de sus maldades para poder recibir la salvación de Jesús, para poder recibir el perdón de Jesucristo. Porque solo así, hermanos, es como podemos estar viviendo una eternidad con nuestro Dios, el cual muchas veces o estamos anhelando desde ya, hermanos, el poder conocerle, el poder estar cerca de Él. Por ello que estamos aquí, hermanos, caminando y luchando diariamente contra el enemigo, contra las tentaciones, para poder llegar un día a verle a nuestro Dios y conocerle de cerca de Él. Así, hermanos, por ello es necesario que siempre, hermanos, usted y yo estemos en constante arrepentimiento para que no nos descuidamos en ningún momento y siempre sigamos adelante. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta hermosa palabra.